¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de falla del tren motriz DTC que generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Land Rover, Range Rover, Discovery, Ford, Chevrolet, Mazda, Dodge, Peugeot, Saab, Toyota, etc. Aunque genérico, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Si su vehículo equipado con OBDI ha almacenado un código P023D, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una discrepancia en las señales de correlación entre el sensor de presión absoluta del colector MAP y el sensor de refuerzo del turbocompresor sobrealimentador que ha sido designado a la A. Denota un sensor de impulso específico en un sistema que puede usar múltiples sensores de impulso en diferentes ubicaciones. Consulte a una fuente confiable de información del vehículo para determinar con precisión a qué sensor hace referencia la A. Para el vehículo en cuestión, este código es aplicable solo a vehículos equipados con dispositivos de inducción de aire forzado. Los dispositivos de inducción de aire forzado incluyen turbocompresores y sobrealimentadores. El sensor MAP proporciona al PCM una señal de voltaje que refleja la densidad del aire o la presión en el colector de admisión. La señal de voltaje es recibida por el PCM como unidades kilopascales kPa o pulgadas de mercurio Hg. En algunas aplicaciones de vehículos, MAP sustituye la presión barométrica y se mide en incrementos similares. El sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor sobrealimentador, designado A, probablemente tendrá un diseño similar al sensor MAP. Monitorea la densidad del aire, presión de refuerzo, dentro del tubo de admisión del turbocompresor sobrealimentador y proporciona al PCM una señal de voltaje adecuada. Se almacenará un código P023D y se puede encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento 1000 si el PCM detecta señales de voltaje entre el sensor MAP y el sensor A de turbocompresor sobrealimentador que difieren en más de un grado programado. Se pueden requerir múltiples ciclos de encendido. Con una falla para la iluminación 1000, ¿cuál es la gravedad de este DTC? El rendimiento general del motor y la eficiencia del combustible pueden verse afectados negativamente por las condiciones que contribuyen al código P023D. Debe clasificarse como grave. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P023D pueden incluir disminución del rendimiento del motor, escape rico o magro excesivo, arranque retrasado del motor, especialmente cuando está frío, disminución de la eficiencia del combustible. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de problema P023D pueden incluir sensor A, MAP, turbocompresor sobrealimentador defectuoso, acableado o conector abierto o en cortocircuito del sensor A, turbocompresor sobrealimentador a falla del motor, producción de vacío insuficiente, intercooler restringido, error de programación PCM o PCM. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P023D? Primero obtendría acceso al escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, un medidor de presión de vacío manual y una fuente confiable de información del vehículo antes de intentar diagnosticar un código P023D. El diagnóstico de cualquier código relacionado con el sensor MAP debe incluir asegurarse de que el motor esté haciendo el vacío suficiente. Esto puede hacerse usando el manómetro de vacío. Se debe realizar una inspección visual de todo el cableado y los conectores del sistema del sensor de refuerzo de MAP, turbocompresor, supercargador. Si no hay obstrucciones en el refrigerador intermedio y el filtro de aire está relativamente limpio, realice reparaciones según sea necesario. A continuación, conectaría el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperaría todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Los datos de imagen congelada podrían describirse mejor como una instantánea de las circunstancias exactas que ocurrían en el momento del mal funcionamiento que condujo al código almacenado P023D. Me gusta escribir esta información, ya que puede ser útil a medida que avanza el diagnóstico. Ahora, borre los códigos y pruebe el vehículo para ver si se restablece el código. Si esto es, pruebe los sensores individuales de presión de refuerzo de MAP, turbocompresor sobrealimentador utilizando
utilizando el DVOM y la fuente de información de su vehículo. Coloque el DVOM en la configuración de ohmios y pruebe los sensores mientras están desconectados. Consulte la fuente de información de su vehículo para las especificaciones de prueba de componentes. Se deben reemplazar los sensores de refuerzo MAP turbocompresor sobrealimentador que no cumplan con las especificaciones del fabricante. Si todos los sensores cumplen con las especificaciones del fabricante, pruebe el voltaje de referencia, generalmente 5 voltios y una conexión a tierra en los conectores del sensor. Use el DVOM y conecte el cable de prueba positivo al pin de voltaje de referencia del conector del sensor con el cable de prueba negativo conectado al pin de tierra del conector. Si encuentra voltaje de referencia y tierra, vuelva a conectar el sensor y pruebe el circuito de señal del sensor con el motor en marcha. Siga la tabla de temperatura a voltaje que se encuentra dentro de la fuente de información del vehículo para determinar si los sensores respectivos funcionan correctamente. Los sensores que no reflejan el grado de voltaje, de acuerdo con la presión absoluta del múltiple y la presión de refuerzo del turbocompresor sobrealimentador especificados por el fabricante, deben reemplazarse. Si el circuito de señal del sensor refleja el grado correcto de voltaje, pruebe el circuito de señal para el sensor en cuestión. En el conector PCM, si hay una señal del sensor en el conector del sensor y ninguna en el conector PCM, hay un circuito abierto entre los dos componentes. Pruebe los circuitos del sistema individual utilizando el DVOM, desconecte el PCM y todos los controladores relacionados y siga el diagrama de flujo de diagnóstico o los diagramas de clavijas del conector para probar la resistencia o continuidad del circuito individual. Sospeche una falla de PCM o un error de programación de PCM. Si todos los sensores y circuitos de presión de refuerzo de MAP turbocompresor sobrealimentador están dentro de las especificaciones, consulte los boletines de servicio técnico TSB para obtener ayuda con su diagnóstico. El sensor de refuerzo del turbocompresor sobrealimentador a menudo se deja desenchufado después del reemplazo del filtro de aire y otro mantenimiento relacionado.